Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo como siempre en el amor del Señor y también a todos quienes nos ven a través de nuestra transmisión. Hoy día tenemos un problema en la pantalla, yo creo que ya sí, le sacamos el jugo, pero ya hasta que no. Esta cuestión debe tener como 15 años. Sí, como 15 años. Bueno, a no ser que sea la ampolleta. ¿Qué dicen los especialistas? Sí, perfecto, porque así no tenemos que gastar en otra cosa. Bien. Y si no, volveremos a los himnarios. Ok, bueno, sin duda alguna, antes de comenzar, por supuesto, debemos hacer mención un poquito a lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Realmente los eventos que se están sucediendo para nosotros no representan una sorpresa, espero, porque todos estos eventos están ampliamente descritos en la Biblia. No estoy diciendo que este sea el final de los tiempos, nada, pero esta situación ciertamente es por lo menos el inicio de lo que probablemente se irá sucediendo con velocidad y que finalmente, tendrá que culminar con el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que vivimos tiempos muy especiales, tiempos realmente importantes dentro de la historia humana, y es por un lado una expectación y por otro lado es un gozo poder saber que las profecías del Señor se cumplen y las enseñanzas antiguas pero vigentes también se cumplen. No olviden nunca que el profeta Daniel, al final de escribir una profecía, pero muy extensa, él no entendió nada. Y pregunta, y la respuesta es realmente esperanzadora para nosotros, porque le dice efectivamente que estas cosas, o eso que él escribió, de lo cual no entendió nada, ¿no es cierto?, serían para el tiempo del fin. ¿Ya? Y esos tiempos están llegando. Bien, ahora sí vamos a ir a Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Y el día de hoy vamos a tomar los versículos 4, 5 y 6. Va a ser el sermón del día de hoy, pero vamos a tomar desde el versículo 1 para retomar, ¿no es cierto?, lo que vimos la semana antepasada. Recuerde que hicimos una interrupción por el tema del Día del Padre. Así que vamos a Romanos 15, capítulo 1 al 6. Capítulo 15, versículo 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, gracias te damos esta mañana por la libertad que tenemos de abrir, de escudriñar, de aprender de tu palabra, Señor. Y sobre todo en estos tiempos, Padre, donde necesitamos tener sabiduría tuya, sabiduría de lo alto. Y que todos los que tenemos el privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos, por la gracia tuya solamente, Señor, debemos ser conscientes de que la Biblia se iluminará cada vez más delante de nosotros, Padre. Y no debemos ignorar nada de eso, Señor. Yo te pido para nuestra iglesia, para el pueblo cristiano en general, Señor, que podamos volver a la Escritura de una forma pura, Señor, a fin de que podamos entender los tiempos que estamos viviendo, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dijimos que este capítulo 15, en la primera sección,
está, por supuesto, absolutamente concatenado con lo que se dijo en el capítulo anterior. Recuerden que las cartas originalmente son eso, son cartas, tienen una continuidad y por lo tanto los cortes que se hacen, que sirven mucho, ¿no es cierto?, no significa que la idea muchas veces se corta, y este es un caso muy especial porque la idea continúa durante estos 6 versículos de lo que era el capítulo 14, que trata efectivamente de este tema de los débiles y los fuertes, según lo que es el contexto. Recuerde que debilidad y fortaleza aquí no se está refiriendo a espiritualidad, no se está refiriendo a nada de eso, se está refiriendo a cosas secundarias que por motivos ya sea culturales, sociales, de formación, generaban cierto distanciamiento y a veces algún grado de separación entre los creyentes. El tema central aquí, o mejor dicho, el contexto central en toda esta temática es la comida y los días. Algunos que celebraban ciertos días o guardaban ciertos días, algunos que comían ciertas cosas o se abstenían de otras. Entonces, ese es el contexto de fuertes y débiles. Obviamente, el concepto fuerte se lo atribuye a quienes superan eso y que no tienen esa atadura de comer una carne que supuestamente fue sacrificada a un ídolo, que es el contexto directo, o mejor dicho también a una carne que a lo mejor constituía, como en el caso de los judíos, ¿no es cierto?, una prohibición mosaica que en Cristo ya, ¿no es cierto?, se supera. Por otro lado, aquellos que guardaban días, especialmente los de origen judío, los cristianos de origen judío, y que eran criticados por los de origen no judío, y recuerden que el choque cultural entre ellos es gigante, algo que nosotros no podemos imaginar, porque nosotros en general tenemos una cultura bastante revuelta, por así decirlo, ¿no es cierto? Y eso obviamente implica que no tengamos mayores problemas en costumbres unos con otros. Existen diferencias, pero obviamente no a este nivel, ni menos a un nivel ritual, ¿ya? Entonces, ese es todo el contexto que obviamente lo aplicamos al día de hoy, principalmente a las diferencias que podemos llegar a tener justamente por temas de cultura, sobre todo, por ejemplo, en iglesias como la nuestra o como la que existen en gran parte del mundo, donde existe una gran cantidad de hermanos que vienen de otros países, de otras culturas, nosotros, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, de alguna manera, se va gestando. Y si no se trata correctamente o no se le pone un grado de atención, puede ser algún motivo de discordia o, en el peor de los casos, ¿no es cierto?, de separación. ¿Ya? Esa es la temática. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Y por qué Pablo, dentro de una carta completamente doctrinal, donde enseña quizás las doctrinas más duras, por así decir, no duras por lo que significa, sino que duras en el sentido de lo que realmente implica cada una de las doctrinas que enseña, la salvación por gracia y todo esto que es fundamental, interrumpe, diríamos, ese continuo y hace énfasis en esto? Porque obviamente la doctrina, podemos estar en un mismo sentir en la doctrina y quiera Dios que siempre sea así, pero puede haber diferencias secundarias en cuanto a formas, nunca al fondo, ¿no es cierto? Y eso quizás para nosotros no es tan cercano, pero en el caso del contexto directo era algo muy patente, presente, ¿no es cierto?, y que debía ser tratado. E inicia el capítulo 15 diciendo: así que los que somos fuertes. Pablo se incluye en aquellos que habían superado esto o no les afectaba. Es una cosa bien importante, porque Pablo era un judío extremo en cuanto a todo lo que eran tradiciones. Entonces, que él diga que hoy día puede superar eso, o que lo tiene superado, ¿no es cierto?, reviste mucha importancia de la obra del Espíritu Santo en él, en esta área. Y nos da un deber a nosotros, que dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, lo primero es tener, ¿no es cierto?, mirar no con
desdén a aquellos que están quizás con algún tipo de situación difícil en esta área, sino que por el contrario, ayudarlos, no agradarnos a nosotros mismos, no buscar lo nuestro. Después dice, porque ni aun Cristo, el versículo 3, se agradó a sí mismo. Significa que seguimos el modelo de Cristo, apuntamos hacia el carácter de Cristo, porque Cristo no se agradó a sí mismo, está claro eso, bajo ningún punto de vista. Y en ese tenor continúa y dice, porque las cosas que se escribieron antes, que es la temática de hoy, para nuestra enseñanza se escribieron. Y aquí, mis hermanos, hace alusión directa a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Que las Escrituras, o cada vez que en el Nuevo Testamento hace referencia a las Escrituras, salvo 2 o 3 versículos, como el de Pedro, que dice que lo que escribe Pablo se entiende muy poco, pero que también es Escritura, ¿no es cierto? Salvo eso, cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de Escritura, se está hablando de lo que los judíos llaman el Tanaj, la Torá o la ley, ¿no es cierto?, los profetas y los otros escritos donde están los salmos y proverbios y demás. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esa escritura es la que inspiró o continuó o confirmó la escritura del Nuevo Testamento. Es decir, si nosotros no tenemos un conocimiento de la primera parte del libro, ¿no es cierto?, no vamos a poder entender bien la segunda parte del libro que llamamos Nuevo Testamento. Y es ahí donde empiezan las interpretaciones equivocadas de lo que dijo Jesús, de lo que sucede y de cada cosa que el apóstol Pablo está enseñando. Y eso ocurre porque obviamente no se conoce lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Si ustedes se recuerdan, cuando estudiamos las raíces hebreas del Nuevo Testamento, el propósito fundamental era eso, que como iglesia nos familiarizáramos con la escritura del Antiguo Testamento a fin de entender con una amplitud mayor y con una claridad bíblica, porque la Biblia interpreta la Biblia, con una claridad bíblica lo que está diciendo Jesús y lo que están diciendo los apóstoles en sus escritos. ¿Ya? Entonces, este versículo es ciertamente la comprobación de que eso es fundamental para todos nosotros y para toda iglesia. No es que las cosas del Antiguo Testamento ya no corren, como muchos dicen. No, todo lo contrario. Por supuesto que no estamos hablando de el plano ritual, que era todo simbólico y apuntaba a Cristo. Pero la palabra de Dios sigue estando vigente. Y cada vez que se nombraba la Escritura, como por ejemplo 2 Timoteo 3:16, ¿no es cierto? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí no se está refiriendo al Nuevo Testamento, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Por eso es importante el familiarizarse con el Antiguo Testamento. Bien, entonces dice lo primero, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, el primer propósito de la Escritura es enseñarnos. ¿Por qué? Porque ignoramos, ¿no es cierto? Y cuando aprendemos, dice que a fin de que por la paciencia, eso es un fruto del Espíritu, y la consolación de las, otra vez, Escrituras, tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios. Mateo 22:29. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesús? Le están preguntando a Jesús sobre la resurrección, que pudiera parecer una temática neotestamentaria. ¿Ya? Y recuerden que esto es la trampa que le hacen los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Esta rama religiosa, estaban los fariseos y los saduceos,
Los saduceos específicamente eran como la aristocracia, más bien atea, en realidad, no creían en la resurrección y le hacen esta pregunta, ¿no es cierto?, que una mujer se casa con un hombre, se muere, se casa con otro, se muere. Lo primero que le habría dicho yo, ¿no es cierto?, nadie se case con ella. Sí, pues sí, hay 4 muertos. Entonces, bueno, después de ese consejo carnalote, a lo mejor era bonita la viuda, no sabemos, pero bueno. Pero era una historia ficticia en realidad. ¿Y qué entonces dice, cuando resuciten, ¿con cuál se va a quedar? ¿Ya? ¿Y qué responde Jesús? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando, ¿qué cosa? Las Escrituras, y ahí se está refiriendo al Antiguo Testamento. Por lo tanto, todo lo que tenemos que aprender de resurrección está en el Antiguo Testamento, se confirma en el Nuevo Testamento. Jesús cada vez que dijo, yo no hablo nada que el Padre no me da. ¿Y dónde habló el Padre? En el Antiguo Testamento. Jesús no está trayendo nueva doctrina, Jesús está haciendo viva la doctrina. ¿Por qué? Porque Él tenía que cumplir todo el consejo de Dios, toda la ley de Dios de forma perfecta, y esa ley está en el Antiguo Testamento. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, cuando ignoramos la Escritura, ignoramos también el poder de Dios. Podemos limitar el poder de Dios, podemos a lo mejor confundir el poder de Dios, que es lo que nos da ciertamente la claridad, es la Escritura. Entonces Jesús, por supuesto, está validando la Escritura como actual, como útil. Y dice, volvemos al capítulo 15 de Romanos. Entonces, otra vez, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Estamos aprendiendo de la Escritura. Estamos aprendiendo de la Escritura. Y eso, hermanos, es clave, porque ciertamente si nosotros no conocemos la Escritura, no tenemos claridad respecto al pensamiento de Dios, ignoramos el pensamiento de Dios, ignoramos la voluntad de Dios, ignoramos los juicios de Dios, ignoramos la esperanza que Dios nos da, ignoramos todo. Y podemos estar llenos de solamente prácticas religiosas o supersticiones, como ocurre, por ejemplo, en el catolicismo romano. En muchos aspectos. Por eso es que la idolatría es tan popular, porque ciertamente la idolatría no está fundada en la palabra de Dios bajo ningún punto de vista. Y es lo que mantiene a la gente esclavizada. Bueno, 2 Timoteo 3, 16, 17. Validando la Escritura, por supuesto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Recuerden, no piense en el Nuevo Testamento, piense desde Génesis hasta Malaquía. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Otra vez dice, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Es decir, si ignoramos la Escritura, nosotros no aprendemos, nosotros no somos instruidos, nosotros no estamos preparados para la obra de Dios. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que realmente Dios quiere de mí? La Escritura. La Escritura nos va a señalar el camino, en todo sentido. El Salmo 119 dice, ¿con qué? 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo es que avanzamos en este mundo caído, oscuro, triste, y hoy día, ¿no es cierto?, amenazado a través de la Escritura? Porque ahí está escrito el pensamiento de Dios, los mandamientos de Dios, las promesas de Dios. Nosotros los cristianos sabemos el futuro. Todos nosotros sabemos el futuro. Por eso es que más adelante va a decir en lo que estamos leyendo, paciencia, esperanza. Porque yo les pregunto, ¿qué esperanza tiene este mundo hoy?
de que salga un nuevo gobierno, de que se derroque este gobierno, de que salga esto otro. No, que no hay esperanza cierta en esto, de que las cosas mejoren, quizás por un tiempo corto, pero rápidamente eso también se va a diluir. Y por eso es que aumentan las drogas, aumenta todo aquello que lo que busca es ¿qué cosa? Sacar nuestra mente del mundo, olvidar, adormecerse, porque no tienen esperanza. No tienen esperanza. Segunda de Pedro 1. Entendiendo primero esto, dice el apóstol Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Recuerden, cuando Pedro habla de profecía, o el Nuevo Testamento, no está hablando de predecir el futuro necesariamente, sino que está hablando de la Escritura. No es de interpretación privada. Entonces, eso es fundamental, porque hay una conexión vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo no puedo interpretar las figuras, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, que la gente dice no entiendo nada. Bueno, si tuviera el conocimiento de la Escritura, sabría exactamente qué significan los seres vivientes, por qué tienen 4 caras, por qué esto está ahí. Y entonces empiezan las interpretaciones privadas, ¿no es cierto? O que la trompeta puede significar esto. Bueno, está ahí, pero tengo que buscarlo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Escuche esa palabra, nunca. La profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, el mismo que inspira el Nuevo Testamento. Entonces, la Escritura, Hechos 17:11. Pablo llega a una pequeña localidad de Berea y predica. Y los bereanos, ¿qué es lo que hacen? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos comprobaban la predicación de Pablo con la Escritura, porque Pablo hablaba lo que ya estaba escrito y lo llevaba al plano presente y le daba una aplicación como lo que hacemos aquí, ¿no es cierto? 2000 años después, la misma Escritura, pero dándole una aplicación. ¿Cuál es lo que hemos estado haciendo? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? En toda iglesia, desde que la iglesia es iglesia y hasta la última iglesia del Señor que esté sobre la tierra, van a haber dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros somos complicados. ¿Por qué? Porque somos pecadores salvados por gracia. Y hasta que no tengamos un cuerpo glorificado, vamos a tener que luchar con nuestro pecado. ¿No es cierto? Por eso es que el llamado del Señor es siempre ¿a qué cosa? A la unidad. Los que se creen fuertes, no critiquen a esto. Los que son aquí, no juzguen a esto. No se ataquen unos a otros. Aprendan a tratar las cosas con amor, con firmeza, pero con amor. Porque no somos mejor que los demás, bajo ningún punto de vista, porque el mismo Dios que te salvó a ti es el mismo Dios que me ha salvado a mí. Somos hijos del mismo Padre. Entonces, tenemos que ir a la Escritura. Tenemos que ir a la Escritura. Los bereanos revisaban la Escritura. 1 Corintios 10. Fíjense el contexto.
1 Corintios 10. 10. 10, sí. ¿Por qué me confunde en mí? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Está refiriéndose a los israelitas. O sea, de Corinto al relato hay como 2000 años. Del relato a nosotros, 4000 años. Y somos iguales. ¿No es cierto? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Amonestaron a los corintios y nos amonestan hoy, 2000 años después, a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, Pablo extiende esto hasta nosotros que estamos al fin de los siglos. ¿Ya? O sea, incluye toda la historia eclesiástica de Pablo durante 2000 años hasta aquellos que nos encontramos en el fin de los tiempos. Porque hoy sí es posible que exista una catástrofe de tal magnitud que este planeta se vea muy comprometido. Y ahí es cuando uno da gracias de haber nacido aquí en Chilito, a la punta del cerro, pero igual nos va a llegar nuestra dosis en su momento. ¿No es cierto? Entonces, estamos todos afectados. Echen benzina porque seguramente... Mira, este es un paréntesis, ¿eh? Cierren o no cierren el dichoso estrecho de Hormuz, van a subir la benzina igual. Bien, volvemos entonces. ¿Estamos claros con la escritura? Volvamos a Romanos. Pregúntate, ¿has leído el Antiguo Testamento alguna vez en tu bendita vida? Bueno, si no es así, comienza. Es que no entiendo nada. Ya vas a entender. Sigue. Tuvimos 2 años casi estudiando las raíces hebreas del Nuevo Testamento para entender la tribu de Efraín y todo eso, ¿no es cierto? Aprendamos. No nos quedemos con solamente Juan 3:16, que es precioso y todas las cosas. Aprendamos de eso. Bien. Entonces, ¿por qué? 15:4, Emita, 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia. La escritura que nos da paciencia, un fruto espiritual. ¿No es cierto? Paciencia. Esperamos lo que el Señor va a hacer. Tenemos paciencia. A veces las cosas no salen inmediatamente, pero estamos a veces tan envueltos en nuestra propia vida y en nuestro propio mundo que perdemos la paciencia. Esta cuestión no salió. Esto que acá. Y comenzamos. No. Paciente. Sereno. ¿No es cierto? Confiado. Él tiene el control. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Cuando dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Haz eso. Dios va a hacer el resto. ¿Significa eso que somos pasivos? No. Pero hazlo con paciencia. El tiempo pasa, pero muy rápido. Muy rápido. Una vez dice, no hay la hora que estos cabros crezcan. Después los niños crecen, se van y no queda el nido vacío en el caso de nosotros. Estamos felices viviendo así. Pero bueno, porque uno los tiene que preparar para que se vayan, no para que se queden. Entonces, paciencia, ya van a ocurrir las cosas. No aceleremos las cosas. No aceleremos las cosas. La paciencia es un fruto espiritual, ¿no es cierto? El Salmo 41. El rey David, recuerden que
cuando se escriben los salmos, o cuando David, que escribe la gran mayoría de los salmos, no todos, pero la gran mayoría y los más, diríamos nosotros, conocidos, son escritos por David, y él está en un periodo en el cual está siendo, no perseguido, está siendo cazado. Él está, detrás de él anda una cacería por parte de Saúl. ¿Ya? Y dice en el capítulo 40, versículo 1, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Esperar en el Señor es esperar en Él, derramarnos ante Él, buscar la paz que viene de Él. Pero para conocerlo a Él, tengo que conocer la Escritura, porque la Escritura me enseña quién es Él, cómo piensa Él, cuáles son sus planes, qué dice del futuro, qué dice de mí. Y espero en eso. Por eso orar sin conocer la Escritura muchas veces es orar al viento, y es pedir cosas que no vamos a recibir. Que no vamos a recibir. Pacientemente esperé al Señor. Saltamos a Santiago. Perdón, 2 de Tesalonicenses. Capítulo 1. Versículos 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Recuerden que Tesalónica es una iglesia que le dio mucha satisfacción al apóstol Pablo, a diferencia de los corintios, pero los amaba a ambos. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos. Recuerde que cuando la Biblia traduce gloriamos, dice nos emocionamos, está diciendo no el concepto gloriarse que nosotros pensamos, ¿no es cierto?, de darnos gloria, sino que de realmente alegrarse, de estar pero completamente agradecidos de Dios. Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estás pasando momentos difíciles, estás bajo alguna prueba, espera en el Señor, sé paciente, espera en Él. Él hará, Él hará. Quizás no lo que yo deseo. Recuerdan a Jesús, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Dios tiene el control, Él sabe lo que es correcto en todo sentido, todo lo que edifica. Son palabras difíciles porque a veces estamos bajo problemas de salud, problemas laborales, problemas de todo tipo. Pero esperemos pacientemente en el Señor. Pero para poder desarrollar esa parte del fruto espiritual, tengo que conocerlo a Él. No puedo confiar en quien no conozco. Y lo conozco por medio de su palabra. Oro al Señor recordando su palabra, sus promesas. Él dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses. Entonces, esa paz está prometida por Dios. Yo le creo a Dios. ¿Qué más puede suceder? Hermanos, nosotros tenemos un futuro glorioso con el Señor. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Tenemos un propósito fundamental que muchas veces olvidamos. Es servir a nuestro Dios, glorificarle a Él, predicar el Evangelio, ser sal y luz en este mundo. Tu vida, mi vida se puede acabar hoy. Y lo único que va a haber contado es cuánto hicimos de la obra que Dios nos dio a hacer.
en el lugar donde nos puso, con la gente con la que nos relacionó, en el país donde nos hizo nacer. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar. Entonces, el versículo 4 dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Paciencia y fe. Creo que Dios tiene el control. Creo que Él va a hacer su voluntad y su voluntad es perfecta. Su voluntad es perfecta, sea cual sea esta. Él no se equivoca. Él no se equivoca. La paciencia. Santiago capítulo 5. Capítulo 5, versículos 7 al 10. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 10. Por tanto, hermanos, hemos escuchado principalmente a Pablo, escuchamos a Pedro, ahora escuchamos a Jacobo, Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Porque va a venir. Va a venir. Ya sea que nosotros vamos a Él o Él venga por nosotros. Pero eso va a suceder. Hermanos, eso va a suceder. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y les informo que estamos 2000 años más cerca de eso. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Esta cuestión es increíble. Esto entre que me da ánimo y hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, si aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de ¿quiénes? De los profetas. Se está refiriendo a lo que está escrito y que nosotros llamamos Antiguo Testamento, que hablaron en nombre del Señor. Entonces, paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Tened paciencia. Santiago les dice: la venida del Señor se acerca. ¿Por qué esto, hermanos? Porque sabes una cosa, a veces las cosas humanamente no van a mejorar, van a empeorar. Esa enfermedad a lo mejor no va a ceder. Ese trabajo como el que estoy esperando no va a llegar. Ese gobierno que supuestamente va a arreglar las cosas no va a llegar. Y entonces la esperanza empieza la gente a la seguridad no va a mejorar. Nada en este mundo va a ir a mejor. Y se lo estoy diciendo con mucho optimismo. No va a ir a mejor. ¿Han escuchado ustedes la franja electoral? ¿Tienen esperanza en eso? ¿Tienen esperanza en qué? ¿En qué? Por un Chile mejor y todo. Y siempre es lo mismo. No va a haber eso. Quizás la cosa como que se va a equilibrar un poco de repente, pero después va a volver a caer. Aquí, en Estados Unidos, en todas partes. No pensemos en los gobiernos ni en las personas que aparecen en la televisión. Ellos no sufren lo que sufre el 90% de la población del mundo. Entonces no pongamos nuestra esperanza en. ¿Significa eso que no vamos a cumplir con nuestro deber ciudadano? Bueno, está ahí. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero por ni un minuto creas que aún aquel por el cual tú supuestamente le vas a entregar tu voto y esto va a producirse un cambio, porque el príncipe de la potestad del aire es Satanás.
Él es el que dirige todo esto. Se le ha concedido permiso para que influya en los gobiernos humanos hasta que el Señor vuelva. Hasta que el Señor vuelva. Entonces, mis hermanos, la importancia de ser paciente, que la venida del Señor está cerca. Puede ser hoy día, puede ser mañana, puede ser en un par de años, no lo sabemos. O te puede venir algo, te puedes morir, ¿no es cierto? E ir tú a la presencia del Señor. Eso, hermanos, es realmente lo que va a ocurrir para todos. Esto no se trata de que alguien diga, no, para mí eso, no, yo no creo eso. No importa si, entiende, el trono de Dios no se mueve un ápice de su lugar porque tú no crees o porque alguien no crea o porque la gente diga que no es así. No, va a ocurrir. Es como pensar que Netanyahu se estresó porque nuestro presidente condenó los ataques. No importamos nosotros en el mundo. No importa Chile, Bolivia, Perú. No importamos. Mira que el otro dejó de tomar desayuno porque apareció en Twitter. O ¿cómo se llama ahora? X. No importamos. No tenemos ninguna capacidad de nada. De nada. Y eso es una verdad. Y aún aquellos que tienen las capacidades están mal. Ahí tienes a Rusia, tienes los chinos, tienes todo. Todo el mundo sufre. Todos sufren porque sus esperanzas están puestas en cambios humanos. Y no, por supuesto que nosotros estamos en el mundo y sufrimos las consecuencias de eso. Pero tenemos esperanza. Y esa esperanza es verdadera, porque el que murió resucitó. Y el que resucitó nos hizo espiritualmente resucitar a nosotros para cumplir un propósito fundamental mientras estamos de tránsito por este mundo. Mientras estamos de tránsito por este mundo. Y entonces cuando tenemos esperanza, nuestra vida realmente cambia como Dios quiere que vivamos, con esperanza. Estos hermanos a los que se les está escribiendo, Pablo, Pedro, Santiago, son hermanos que están viviendo cosas que probablemente nosotros nunca viviremos y que quizás en algunos países del mundo hermanos nuestros viven. Pero la vida de ellos fue así toda la vida. Persecución, sufrimiento, muerte. Y tenían ¿qué cosa? Gozo. ¿Por qué? Porque tenían la vista puesta en el Señor. Eso no era para evadir el mundo, sino que era para enfrentar el mundo como un hijo, una hija de Dios. Volvamos a Romanos. Dice también que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Claro que sí, porque leemos en la Escritura, sabemos el final de la historia humana. Sabemos que somos salvos por gracia, no por mérito. Lo sabemos. Y entonces las Escrituras, ¿qué pasa ahora? Nos consuelan. Nos consuelan. La consolación viene por intermedio de la Escritura. Y eso también, ¿qué es lo que produce en nosotros? Esperanza. Lo que estamos hablando. El pueblo de Dios tiene la única esperanza real, la única esperanza que existe. Todo lo demás no es esperanza. Y si aún llega a suceder lo que estoy esperando, es momentáneo. Es momentáneo. Porque a lo mejor salí de esta enfermedad, pero me voy a morir igual. No he vencido a la muerte. Y por favor, no estoy diciendo que boten la salud y no se preocupen, igual háganse su endoscopía y todas las pías que significan, ¿no es cierto?
háganlo. Pero, ¿cuánto más podemos prolongar la salud? Nos vamos a envejecer igual, todo, si es que el Señor no viene antes. Entonces, esta época en que estamos con cierto grado de energía, todavía, ¿en qué la estamos invirtiendo realmente? Entonces, consolación, Salmo 119. Vamos. Salmo 119, versículo 49 primero. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, palabra, en la cual me has hecho esperar. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Ya? Ella es mi consuelo. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Eso es lo que produce la palabra de Dios en los hijos de Dios. Es Dios hablándonos, es Dios prometiéndonos. Nada podrá separarme del amor de Dios, ni yo mismo, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada creado por Dios puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estoy ahí, en su mano. El Padre me los dio, dijo Jesús, y nadie los puede arrebatar de mi mano. Nadie los puede arrebatar de mi mano. Ni siquiera yo mismo puedo salirme de la mano de Dios. Entonces, hermanos míos, la palabra de Dios nos da paciencia, nos produce el fruto de la paciencia, la consolación, la esperanza. Versículo 116 del mismo Salmo. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame con mi palabra, con tu palabra, y viviré. Si nos dejamos fuera la palabra, el sustento de la palabra de Dios, que posteriormente Jesús diría, no solo de pan vive el hombre, está hablando del sustento, ¿no es cierto? Vamos a quedar avergonzados si, en cuanto a nuestra esperanza, si no estamos fundados en la palabra de Dios. Ahí mismo el Salmo 166, verso 166, Salmo 119, 166. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Salmo 130. Un hombre en aflicción. Versículo 1 al 6. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. El salmista está escribiendo, esto no ha sucedido en él está confiado en el Señor. Él está confiado en el Señor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Mantengámonos firmes,
nos está hablando a todos nosotros, la iglesia, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mantengámonos, versículo 23, mantengámonos. Tu presencia, tus dones, tu vida me mantiene a mí, yo te mantengo a ti, nos ayudamos a no fluctuar. La profesión de esperanza que hemos hecho. A veces los cristianos vivimos y damos la impresión de que no tenemos esperanza, porque las aflicciones del tiempo presente nos envuelven de tal manera que nos hunden como que no tuviéramos esperanza. Y sí la tenemos. Y sí la tenemos. Primera de Pedro 3:7. Ya vamos terminando. Perdón, Primera de Pedro 1:3-7. Ni yo me entiendo mi letra ya, imagina. Primera de Pedro 1:3-7. Si está anotando estos versículos, después examínenlos con mayor profundidad. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva de la resurrección de los muertos. O sea, no tenemos ninguna participación. Él lo hizo todo. Esperanza, renacer, resurrección. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros, nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El futuro, aquel día se acerca, ¿no es cierto? Aquel día se acerca. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 3? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa era la esperanza. Nos hizo renacer. ¿Cuál era tu esperanza antes de venir a Cristo? ¿Cuál era? Recuérdalo a lo mejor. ¿Cuál es tu esperanza hoy? Entonces, eso, hermanos, es la obra de Dios en nosotros, y en eso tenemos que crecer y mantenernos fuertes y firmes y animándonos unos a otros en eso, abrazándonos, consolándonos, pero todo con esperanza, porque a fin de cuentas todo esto va a terminar. No es para siempre. No es para siempre. Volvemos finalmente a Romanos 15. Versículo 4-6. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo eso es lo que hemos tratado largo y tendido aquí. El versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Cristo mismo nos da la paciencia y Cristo mismo nos consuela. Él, por eso es que cuando quiero paciencia le pido a Dios paciencia, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5 y 6 hace alusión directa a la unidad de la iglesia, unánimes en un mismo sentir, ¿no es cierto? Eso es lo que debe producir, porque todos tenemos una fe común, una fe, un bautismo, un Señor que es nuestro Señor Jesucristo, una esperanza que es la vida eterna, y eso tiene que mantenernos unidos. Satanás odia a Cristo
y por lo tanto odia la iglesia y va a hacer todo lo que esté a su alcance y que Dios le permita hacer para producir ¿qué cosa? División, separación. Va a tentarnos a eso. ¿Cómo vamos a responder? ¿Le vamos a dar el gusto a Satanás o vamos a fortalecer nuestra unidad en el Señor? Porque tenemos el destino maravilloso, el destino común más maravilloso y único que puede existir, la vida eterna. Un día vamos a hablar de la vida eterna cuando veamos la doctrina de la vida eterna. Si tú vienes los miércoles, vamos a ver la doctrina de la vida eterna, porque no es que vamos a estar tocando un arpa arriba de una nube. No, piensen ustedes que si esta vida, cuando los escasos tiempos buenos que hemos tenido son vidas productivas, apasionantes, piensen en la vida eterna, piensen que no vamos a cargar con la mochila del pecado nunca más. Ninguno de nosotros sabe lo que eso significa. Porque aún puedo estar leyendo la Biblia y pecando en mi cabeza. ¿O no? Me pasa a mí nomás. Por eso les digo, cuando oro, tengo que apagar todas las luces y no ver nada. Nada. A esta altura de mi vida les digo una cosa. Lo más terrible para mí sería perder la audición, no la vista. No. Pero la audición sí. Porque puedo escuchar la Biblia hablar, puedo escuchar sermones, porque puedo escuchar estudios. Pero ya vi todo lo que tenía que ver. Creo. Entonces, la importancia, por eso todavía no me opero las cataratas. Pero, la importancia de esto es la unidad. Juan 17, no lo busquen, léalo completo. Pero haga énfasis en los versículos 11, 20 y 23. El Señor Jesucristo, esta oración de Jesús que se le llama la oración sacerdotal, es un clamor de nuestro Salvador por nosotros. Y el clamor, él está a punto de ser capturado. De aquí se van al Getsemaní, en el Getsemaní está la última oración, pero esta oración es en el mismo tiempo. ¿Y sabes cuál es su oración? Que sean uno, que se mantengan unidos, que los guardes del maligno, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, mis hermanos, cuán importante es la unidad, porque finalmente la unidad es lo que produce la gloria de Dios. Porque el mundo dice que creerá al ver la unidad y el amor que se tienen unos a otros. El problema humano no escapa a la iglesia. Pero la iglesia, si somos hijos de Dios, que lo somos, ciertamente tenemos que pelear y combatir contra eso. Solícitos en guardar la unidad, dice el apóstol Pablo, porque la unidad glorifica a Dios. Finalmente el versículo 6, ahí mismo en el 15, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se escribió antes es vigente hoy y nos sigue enseñando. Por eso que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es palabra muerta. Esto no es pasado, esto es presente. Es presente porque son las normas de conducta y la palabra de Dios para sus hijos desde Adán hasta hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz y esa palabra de Dios produce en nosotros paciencia como fruto espiritual, nos da consuelo y nos hace uno como cuerpo, como iglesia. Y todo eso cumple el fin máximo, que es dar gloria a Dios. Una iglesia dividida no da gloria a Dios. Hermanos divididos no da gloria a Dios. La gloria de Dios se manifiesta en eso, en la unidad. ¿Qué significa eso? Que tenemos que madurar. Tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que corregirnos, tenemos que consolarnos, tenemos todo, pero con amor. Con amor. La firmeza y el amor pueden perfectamente ir de la mano. Amén. Nos ponemos de pie para orar.
Padre, te damos gracias esta mañana y al concluir este mensaje, Señor, Padre, que podamos examinarlo con mayor profundidad y cada escritura que hemos leído, Señor, cada escritura apunta a eso, Señor, a que entendamos que la única forma de crecer, de madurar, de desarrollar espiritualmente, Señor, esa obra que tú haces en nosotros, es por medio de tu palabra. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y esa verdad está en tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tenemos esperanza. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que el mundo que está afuera, Señor, que los lugares donde nos encontramos que están, Señor, en oscuridad, puedan iluminarse con la presencia de tus hijos, Señor. No para nuestra gloria, sino para la tuya. Que aprendamos a extender esta esperanza a quienes no la tienen, Señor. Pero si vivimos como ellos, Padre, si tenemos esa desesperanza como ellos, Padre, les estamos cerrando las puertas del cielo. Señor, yo te ruego que cada uno de nosotros asuma este llamado, Padre, en nuestro tiempo, que estamos aún más cerca del final. En el nombre de Jesús. Amén.